Usted estuvo en París, ¿verdad? Usted no fue a Guatemala. Daniel Rodolfo, no más mentiras. Aquí dice en el estado de cuenta. Usted viajó hace 15 días a París y se gastó $8,000 en una tienda de tecnología. ¿Qué? Y mira al niño en lo que trabaja. ¡Qué pecado! Para evitar fraudes, ahora puede reportar su viaje y recibir notificaciones de sus compras desde la app Davivienda. Así de fácil. Davivienda, una multilatina en El Salvador. Muy buenas noches, amigos televidentes. Bienvenidos a un nuevo episodio de Focos y de su segmento Zoom. Wright, el diputado joven que se atrevió. ¿Y ahora qué? Licenciado en Ciencias Políticas de la Universidad George Washington, con una maestría en Administración de Empresas del Instituto de Empresa en Madrid, su primer trabajo fue bombero profesional en Virginia y luego empresario en El Salvador, su país que dejó en la adolescencia y al que regresó para contribuir a su transformación. Así decidió entrar a la política y al partido Arena, siendo electo diputado por San Salvador para el periodo 2015-2018, donde impulsó leyes y reformas diversas que enfrentaron intereses y creencias de conservadores de todos lados de la Asamblea y de su propio partido. Hace varios meses, mis colegas Karen Fernández y Saúl Hernández de Focos lo entrevistaron, titulando la entrevista La aventura de ser liberal en Arena. Esa aventura termina mañana lunes, que concluye su trabajo como diputado y renunciará de Arena. Para conversar sobre su primera experiencia como político y diputado y sobre lo que se propone hacer, nos acompaña esta noche Johnny Wright Sol. Bienvenido, Johnny. Gracias, Alberto. Un gusto estar aquí. Bueno, entiendo que muy probablemente esta va a ser tu última entrevista como diputado de la República o como diputado de Arena de la República. Ciertamente. Y mi tercera de Focos, pero la primera con usted. Bueno, es un gusto tenerte. He estado preparando esta entrevista, leyendo, he concluido que tú eres bastante diferente y original. Un salvadoreño con una familia con suficientes recursos que decide primero ser bombero y después político y diputado para impulsar leyes y reformas que adversan grupos conservadores en la Asamblea y en tu partido, del cual tu abuelo fue fundador y al cual tu papá apoyó tanto. Y ahora que Arena pareciera regresar al poder, tú decides irte. Ayúdanos a entender, a descifrar a Johnny Wright. Bueno, yo diría que lo primero, el denominador común que tiene el ser bombero y ser político es que son dos formas de servicio público. Y cuando yo entro a la política, precisamente ese se convirtió en mi principal objetivo, en dignificar el servicio público en nuestro país, algo que está altamente desprestigiado, por razones que todos los salvadoreños conocen y comentan a diario. De hecho, cuando uno decide entrar en la política, no es como en el aula de clase, en la escuela, que uno empieza con un 10 y es difícil mantenerse, sino más bien en la política uno empieza con un 0. A priori es ladrón, a priori hay desconfianza y uno tiene que ir construyendo. Por tanto, ese ha sido el reto y aún pues hay mucho por hacer. Y vamos, yo creo que por ese camino de ir construyendo una nueva propuesta política. Al final, creo que el sistema de partidos políticos no le está cumpliendo al país y creo que es un momento oportuno para iniciar algo nuevo. Bueno, este es el momento de hacer un balance sobre lo que ha sido tu experiencia y particularmente sobre cuáles han sido las principales leyes, reformas e iniciativas que tú impulsaste
en la Asamblea Legislativa? Yo participé de lleno en dos comisiones, en la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático como secretario y en la Comisión de Relaciones Exteriores, Salvadoreños en el Exterior e Integración Centroamericana. Este ha sido una legislatura, un periodo muy interesante, de hecho, para estar en ambas comisiones. La primera, la Comisión de Medio Ambiente, arrancó con el estudio de una ley de protección de animales y esa fue como un periodo de calentamiento de la ley, pero todos sabíamos que el tema central de esa comisión iba a ser el trabajo que no se había podido completar en legislaturas anteriores en torno a la ley de agua. Y cuando ya entramos a la discusión de la ley de agua, creo que el debate fue bastante bueno, fue bastante amplio, hubo mucha participación. Históricamente considero que la derecha no había hecho de su parte en cuanto a proponer y más era una ley que de hecho muy cuestionada y que lo preferible siempre había sido pues bloquear o detener que eso pasara. Y creo que cambiamos un poco esa discusión y el enfoque y dejamos a la siguiente legislatura, desafortunadamente no se aprobó una ley de aguas en esta, pero dejamos creo que la calle mejor pavimentada. En cuanto a la Comisión de Relaciones Exteriores... Quisiera detenerme ahí solo para decir, sí. Tuve información de que fuiste invitado por una serie de, entiendo, de comunidades en el municipio, no sé si fue de Suchitoto, Sí. para discutir con mucha gente que había ahí, bastante de gente de izquierda y simpatizantes del FMLN, y me contaron que fuiste muy bien recibido, que ahí no entraba ningún político de Arena y que terminaste con muchos aplausos. Sí, bueno, yo creo que hay que atreverse, ¿no? Y ese es el trabajo que tiene uno como servidor público, hay que dar la cara y aún a veces hay que salir de la zona de confort y visitar territorio que no usualmente es considerado como territorio amigo, pero siempre se hice parte de escuchar primero y luego intervenir y creo que fue algo que me funcionó. Pero esta temática del agua, la misma coyuntura y diferentes factores como el cambio climático, la falta de inversión histórica en este sector y la corrupción histórica que ha habido también en cuanto a las utilidades o la utilidad principal que es ANDA, el tema climático y la necesidad de la población, ¿verdad? De no contar con el recurso, obviamente le han dado otro enfoque y otra prioridad al tema. Sigamos con la Comisión de... Bueno, la Comisión de Exteriores, hubo un cambio de administración en Estados Unidos y queda el presidente Trump con un discurso antimigrante, con una retórica sumamente denigrante para nuestros compatriotas en ese país, una comunidad muy importante, la diáspora salvadoreña, no solo para nuestra economía, pero para la misma economía americana. Y el programa TPS sufre su última prórroga, una cancelación, y varios temas se dieron en el tema migratorio y de salvadoreños en el exterior. Entonces esta comisión fue muy activa en cuanto a empezar a construir puentes con el Congreso estadounidense y ya que en la administración era claro que no se iba a encontrar una solución permanente, sino más bien en el Congreso. Entonces ese fue un trabajo que le entró de frente la comisión. Y en el último año y medio hemos trabajado en una ley de migración que se nos acabó el tiempo por una ley casi de cerca de 400 artículos que quería fusionar, bueno, desde la ley de pasaportes y modernizar un régimen legal sumamente anticuado. Desafortunadamente nos quedamos sin tiempo. Entiendo que fuiste uno de los diputados de Arena con mayor presencia, que acompañaste muchas veces al canciller y que además tuviste una interlocución muy buena con diferentes senadores, congresistas en Estados Unidos. Entre otras cosas, te llamas Johnny Wright y hablas inglés sin acento. Sí, sí. Me imagino que eso les ha de haber llamado la atención. Sí, un guanaco que se llame Johnny Wright y que cuando habla inglés habla igual que ellos. Ciertamente un plus y algo que facilita lógicamente la comunicación
A la misma vez soy muy orgullosamente ciudadano tanto de El Salvador como de Estados Unidos. También pues puedo exigirle a los representantes y en mi condición hay miles de salvadoreños también. Entonces sí, creo que me posiciona o me pone más bien en una posición especial para poder abogar por los migrantes. El tema de los migrantes, ahí sí, todos nos queremos, en eso todos coincidimos, pero en muchas otras cosas pareciera que tú nadaste contracorriente en la Asamblea y en tu mismo partido. ¿Cuáles son los temas estos más controversiales que tuviste que enfrentar? Bueno, yo creo que empecé a nadar contracorriente con una votación en particular, que fue la votación del Fiscal General de la República, en donde de los 84 votos fui el único que se abstuvo de acompañar esa elección, porque consideré que ese proceso fue poco transparente y no me convenció a mí de que estábamos tomando la mejor decisión. Por tanto, opté por abstenerme. Pero también había algo que se dio previo a esa votación, que era la posibilidad de que en aquel momento el actual fiscal, el señor Luis Martínez, se reeligiera. Y tenía altas posibilidades de hacerlo y tenía los apoyos políticos necesarios. Entonces ahí empezó el debate y un mini conflicto o crisis interna en donde hubo una discusión bastante acalorada porque claro, habían apoyos como habían detractores y disidentes como yo que considerábamos que la gestión del fiscal Martínez fue muy cuestionada. Ahora creo que el tiempo nos da la razón. Me acuerdo que tuviste una posición muy firme y que eso te llevó precisamente a confrontaciones importantes ahí. Y luego hubo otra iniciativa de ley, ¿verdad?, que fue otro momento controversial y que lo ha sido sobre todo, o se le ha subido volumen al tema, sobre todo en la colita de la legislatura, que ha sido mi iniciativa de despenalizar el aborto en 2 causales. Vamos a hablar del tema. Me acuerdo también algo que te distinguió de los diputados de Arena fue cuando llegó el presidente, no sé si a dar su primer informe a la Asamblea, donde estaban muchos de los diputados con las pancartas, etcétera, y tú no tenías pancartas y además fuiste a saludarlo. Eso fue un gesto, ¿verdad?, que fue notado, donde también te diferenciaste de tu bancada. ¿Por qué? ¿Por qué lo hiciste? Quizás le debo ese momento a un fotógrafo que logró captar ese momento. Creo que fue un fotógrafo del Faro, quien tomó esa fotografía o no recuerdo de cuál medio, y por eso quedó grabado en la historia, pero precisamente yo tomé la decisión de no poner un cartel. Me parece que el Pleno Legislativo no debe de prestarse a ese tipo de manifestaciones, ¿no? Yo creo que el debate debe ser un debate de altura y pues el presidente de la República, sea de tu partido o sea de tu partido contrario, es el presidente de la República. Y el saludo pues también fue algo circunstancial. Mi curul quedaba justamente en la orilla, el presidente iba pasando y yo creo que el lenguaje corporal en ese momento se dio de tal forma de que nos decidimos saludar. A lo mejor sí, esa imagen quizás representa o marcó la pauta de una diputación que iba a ser diferente. ¿Qué pasó en Arena? ¿Por qué decidiste ya no continuar de diputado y salir del partido? A ti no te vetaron dentro del partido, vetaron a quien llevabas, a tu jefe de gabinete que llevaba como diputado suplente, a Gaby Trigueros, y lo mismo sucedió con Juan Valiente. Entiendo yo que eso fue más bien la gota que rebalsó el vaso, pero que habían otras razones. ¿Qué pasó? Sí, bueno, yo entro en Arena en un momento en donde el partido tiene un claro compromiso de renovación, saliendo de una reforma estatutaria, que los nuevos candidatos a elección popular iban a ser electos por la vía democrática en el partido. En la que yo participé únicamente fue la estructura, no fue la base de afiliación completa como lo fue en la recién pasada elección, pero sí los que participamos fuimos pioneros. Aquellos que buscaban reelección quedaban ya automáticamente, pero los nuevos espacios
fueron llenados por personas como yo que competimos en un proceso interno que era una especie de experimento, era una prueba, y pues me siento muy orgulloso de haber sido parte de ese proceso. Y si bien yo representaba la renovación dentro del partido, pero a mi alrededor yo veía una rigidez y veía también las manifestaciones de una estructura clientelar que era inquebrantable. Empecé a considerar otras alternativas. Y luego las decisiones que se tomaron en cuanto a mi diputada suplente y en torno a Aida, que era la propuesta suplente de Juan, y algunas cosas que se dieron de manera irregular, porque es que, bueno, si están las reglas y están los estatutos, ¿por qué no se está cumpliendo y se está haciendo algo que parece ser con dedicatoria? Entonces decidí que bajo esas condiciones, bajo esas circunstancias, debo decir que en aquel momento no sabía cuál era el siguiente paso, sino más bien que yo no estaba dispuesto a continuar, porque continuar implicaba comprometer mis principios. Vamos a hablar sobre este tema, si más allá de tus críticas al partido, ¿no será tú el que se equivocó de partido? Si diste un paso en falso o no, esto cuando regresemos de este corte comercial. ¿Cuánto dinero necesitas? Descubre Multimoney, créditos fácil de tramitar y rápidos de desembolsar, desde $350 hasta $11,000, sin trámites adicionales, sin fiador y sin orden de descuento. En 24 horas tendrás tu cheque en tu casa u oficina. Tendrás entre 48 o 60 meses plazo y puedes pagar de lunes a domingo. Pagar es sencillo, sin fila y con horarios extendidos. Multimoney, tu crédito al instante. Búscanos en nuestra página web y calcula tu cuota. El fútbol es mi pasión. Desde niño quise estar en las grandes ligas y me esforcé por lograrlo. Entrenando y estudiando a través de internet, mirando y practicando las jugadas de los mejores futbolistas del mundo. 5 megas, línea fija y un Smart TV Samsung de 43 pulgadas. Todo incluido por $40 al mes. Soy Darwin Seren y soy parte de la nueva generación de El Salvador. Estamos conversando con Johnny Wright, el diputado joven que se atrevió. ¿Y ahora qué va a hacer? Esa es la pregunta, este es el tema de esta noche. Johnny, bueno, más allá de la expectativa que te creó el partido, tú te metiste ahí, pero pareciera que en la medida que avanzabas, como que te fuiste sintiendo que no pertenecías ahí. Y la pregunta es, ¿no fue que te equivocaste tú de partido o de opción? Porque pareciera que no era la casa natural donde te ibas a sentir a gusto. Yo creo que yo me convertí en arenero por default. Ya lo planteábamos al inicio, mis abuelos tuvieron mucho que ver en la creación del partido, estuvieron muy involucrados, y de hecho mi abuelo, Guillermo, que aún vive, tiene 91 años, es actual militante del partido y muy involucrado también en todos los temas del partido. Entonces, yo diría que por default esa era la opción y la vía que yo tenía. Y muchos también me han hecho o me han hecho el comentario de que me equivoqué de haberme salido, que es un poco poner esa pregunta a la inversa. Que los cambios se hacen desde adentro, es decir, te dicen, yo soy arenero, yo comparto tus mismos puntos de vista, yo reconozco, sí, que hay una estructura clientelar, que hay que limpiar la casa y que tus puntos de vista
en cuanto al aborto y en cuanto a otros temas, también son temas liberales, son temas sociales que hay que discutirlos, etc. Entonces, hay mucha gente que milita dentro del partido que comparte mi pensamiento. Entonces, yo no creo que fue un error o que me equivoqué. Y a los que me critican por haberme salido prematuramente o que debí haber continuado adentro, pues yo les pregunto a ellos si se han metido alguna vez, si se han visto o han vivido lo que yo he vivido. Ciertamente, como me lo planteaba, no me siento representado. Y creo que muchos salvadoreños no se sienten representados por la actual oferta política en general. Un ejemplo específico, concreto sobre este tema es precisamente el debate sobre la despenalización del aborto que tú has impulsado en dos causales, cuando corre peligro la vida de la madre y cuando una menor ha sufrido un embarazo producto de una violación. Sí. Y entonces tú prácticamente lideraste esta discusión y este debate no solamente en tu partido, pero también en la asamblea, en la opinión pública, y eso te llevó a enfrentamientos al interior de tu partido muy importantes. Sí. Este tema no considero que lo he liderado yo, considero que lo ha liderado un grupo de mujeres valientes que me buscaron. Me buscaron porque a lo mejor vieron en mí al inicio de mi legislatura o inclusive previo a mi legislatura, en las entrevistas que habré dado, que sobre el tema yo no tenía una posición en concreto y que había planteado que era un tema que debía de discutirse y que no debería verse en blanco y negro. Y precisamente el tema de las causales para mí es legislar sobre la base de una área gris, de circunstancias y situaciones extremas que se dan, como podría ser la violación, un embarazo producto de una violación a una niña, o en el caso de que corre riesgo la vida de la mujer. Yo creo que este es un básico, un mínimo aceptable, aunque en lo personal estoy de acuerdo con el planteamiento de las 3 o las 4 causales que había presentado la colega Lorena Peña previo a esta iniciativa, pero lo que me motivó a mí a presentar la iniciativa fue que se me acercó un grupo de mujeres liderado por Morena Herrera, y me hicieron un planteamiento y yo, bueno, como servidor público, habiéndolas escuchado, estudiando el tema, me atreví. Digo que lo lideraste como diputado en la Asamblea. Por supuesto, la Morena Herrera y las otras mujeres que tienen años de lucha sobre este tema, ¿verdad? Han estado trabajando de manera muy importante. Sí. Pero bueno, la información que muchos tenemos y que tú confirmaste en una entrevista del Faro es que los que apoyaban la despenalización en dos causales reunieron más de los 43 votos necesarios para aprobar la reforma. ¿Cómo y quién abortó la despenalización del aborto? Bueno, ciertamente el día que se creía que tenía la mayor posibilidad de lograr un dictamen y bajarlo a pleno para debate y una votación fue a mediados de abril. De hecho, este tema ha estado abierto realmente durante la mayor parte de la legislatura. Lo que pasa que sale un par de días, hace ruido y hacen ruido los diferentes intereses alrededor del tema y posteriormente se engaveta y se silencia el tema. Y luego vuelve a surgir normalmente alrededor de periodos electorales. Entonces, ya cabildeando los apoyos entre colegas, la conclusión fue que el momento más favorable sería posterior a la elección. Entonces, eso ya nos dejaba, pues, después de eso, un marco más reducido de tiempo, en donde se hizo un esfuerzo agresivo. Yo creo que varias cosas coincidieron. Aumentó el apoyo internacional, aumentaron las voces valientes de médicos y gremios médicos que se pronunciaron en cuanto al tema, embajadas de representantes, embajadores y embajadoras de diferentes países europeos y del hemisferio que se pronunciaron en cuanto al tema, Naciones Unidas, o sea, todos los ojos, las organizaciones internacionales estaban muy atentas a lo que se estaba desarrollando aquí. Pero bueno, se logró, entiendo, que diputados de Gana, que diputados de Arena
que diputados del mismo PCN, Sí. es decir, diputados del bloque de la derecha Sí. estuvieran en disposición. Pero eso partía de que la fracción de Arena de 31 diputados Del Frente, del Frente Sí. iba a votar, liderado por Lorena Peña. Sí. Y la información que tuve es que ese día Lorena Peña no bajó al Pleno. Sí. ¿Es eso correcto? Sí, bueno, han habido ausencias en lo largo de estas últimas 3 plenarias y entre esas ausencias, sí, la ausencia de Lorena pues fue muy notable y no le encuentro explicación. Creo que ella es la única que podría dar esa explicación. Ahora, a mí en lo personal no me gusta buscar culpables. Yo creo que cada quien debe asumir su responsabilidad. Y en cuanto a asumir responsabilidad, pues había quienes nos habían ofrecido, comprometido su apoyo y estuviesen ahí, estaban ahí, y hay otros que también lo habían hecho y no estaban ahí. Bueno, entonces en esas condiciones, si el Frente, que de alguna manera fue ella que lideró el tema, no habló con su fracción, no se hizo presente, entendemos los resultados. Tú no sales de la asamblea igual de como entraste. No es que te estoy viendo más viejo, tal vez alguna cana más. Ahora tienes mayor experiencia, has ganado muchos amigos y aliados a nivel nacional e internacional. También tienes algunos adversarios importantes que antes no tenías. Sí. Eres mucho más conocido, tienes un importante capital político acumulado. Y la gran pregunta es, ¿ahora qué? ¿Qué vas a hacer? Bueno, a partir de finalizar este capítulo, empezamos un nuevo capítulo y ese capítulo es la construcción de un nuevo partido político. El partido político se llama Nuestro Tiempo y nos hemos organizado un grupo de jóvenes, hemos trabajado la idea, le hemos pulido, es algo que está en construcción y nos hemos puesto como meta estar listos y preparados para la contienda del 2021, que son las legislativas y municipales. Entonces, por los próximos 3 años queremos construir ciudadanía, queremos hacer la tarea difícil, que muchos dicen es imposible, que algunos tildan de dividir la derecha o fraccionar el sistema de partidos políticos existente o romper con el bipartidismo de facto que tenemos, pero creo que es necesario, creo que en el país hacen falta espacios en donde pueda haber un debate abierto, sincero, no hostil, y nos apegamos a principios como la libertad, en la conducción de la función pública, la transparencia y la coherencia. En esto de la política he aprendido yo que la confianza es el mayor tesoro y la confianza únicamente se puede construir con coherencia, con lo que uno dice y uno hace. Es así de sencillo. Es extremadamente fácil perderla, pero construirla es un reto enorme. Más allá de las próximas elecciones presidenciales, nada indica que los candidatos presidenciales renovarán sus partidos, que son rechazados por más de 2/3 partes de la población. Ese rechazo es mayoritario y el único político que ha capitalizado semejante hartazgo es Nayib Bukele, que nada excluye que se vuelva a juntar con el FMLN, sino en primera, en segunda vuelta, en la misma elección presidencial. Para los ciudadanos hartos de los partidos y para los jóvenes en particular, que tampoco se identifican con Nayib Bukele, ¿qué propone el político liberal, social, progresista Johnny Wright Sol? Bueno, en primer lugar, yo propongo que hay que transformar el país. Y transformar el país no parte de hay que ganar la presidencia, o no parte de hay que construir una maquinaria electoral para llegar al poder. No parte de tener tu objetivo principal ganar, porque si de eso se trata, mejor nos dedicamos a construir la fábrica de candidatos políticos y vamos detrás de las próximas elecciones. Para transformar el país tenés que construir ciudadanía,
te tenés que ir a meter a las comunidades, tenés que escuchar a las personas y tenés que educar a las personas. Tenés que compartir con las personas que desconocen de cómo es que se toman las decisiones en nuestro país, que se han desentendido completamente de cómo funciona la cosa pública y cómo las decisiones que se toman en el pleno legislativo nos afectan a todos los salvadoreños por parejo. Entonces, para transformar al país, creo que el objetivo debe ser construir ciudadanía. Ahora, la comparación con el alcalde saliente de San Salvador, con el señor Bukele, es algo que suele hacerse con mucha frecuencia. Y a mí no me gusta compararme porque la comparación tiene dos implicaciones fundamentales. La primera es que esto se trata de una competencia. Y cuando se trata de una competencia, entonces eso lo que implica es que te tenés que estar fijando en la otra persona y qué está haciendo la otra persona. No, Johnny, yo no te he comparado con Nayib Bukele. Yo lo único que planteé es que el único político que ha capitalizado este hartazgo y desgaste de los partidos políticos es Nayib Bukele. Sí. A eso me referí. Y claro, la gran pregunta con la que quisiera que termináramos este programa es si es posible en El Salvador que un político liberal social, yo diría de centro amplio, progresista, no populista, puede liderar un nuevo proyecto político para transformar El Salvador. Creo que ese es el gran desafío que tenemos por delante. Yo diría, lo primero es, el camino no es la antipolítica, el camino es la política, pero la política decente. La política basada en principios, basada en la ética. Y esa oferta es la que no existe. Y esa oferta es la que queremos construir. De hecho, y lo planteaba al inicio de la pregunta, la oferta electoral actual, los partidos dicen una cosa y tienen un discurso y montan campañas millonarias en donde hablan de transparencia y de rendición de cuentas, pero a la hora de las horas es otro actuar. Entonces yo sí creo que es posible, no solo es posible, es necesario para que el país salga adelante. Johnny, te agradezco tu presencia en Focos esta noche, en esta entrevista. Te deseo todo lo mejor en esta nueva etapa de tu vida como político, como ciudadano, que se plantea, entiendo yo, crear un nuevo proyecto, un nuevo partido de los ciudadanos. Es un desafío importante, te deseo todo lo mejor. Gracias, y me da mucho gusto y alegría haber cerrado este capítulo en este espacio, un espacio que también busca innovar, que es disruptivo dentro de los mismos medios y el periodismo nacional, y está cumpliendo pues una función y una labor muy importante para nuestra democracia. Gracias por tu valoración, Gracias. Mucho gusto. Y a ustedes, amigos televidentes, muchas gracias por su sintonía. No nos cambie, viene Prisma. ¿Cuánto dinero necesitas? Descubre Multimoney, créditos fácil de tramitar y rápidos de desembolsar, desde 350 hasta $11,000 sin trámites adicionales, sin fiador y sin orden de descuento. En 24 horas tendrás tu cheque en tu casa u oficina. Tendrás entre 48 o 60 meses plazo y puedes pagar de lunes a domingo. Pagar es sencillo, sin fila y con horarios extendidos. Multimoney, tu crédito al instante. Búscanos en nuestra página web y calcula tu cuota. Haz el número 20, número 20. Para trámites del DUI, haz tu cita en línea. Programarla es fácil. Entra a www.dui-mediosb.com. Haz clic en el icono de cita en línea. Llena los datos. Escoge fecha, hora y DUI Centro. Confirma por correo y listo. O también hazlo llamando al 2555-1900. DUI Centro. Identificando a El Salvador, Mühlbauer y Registro Nacional de las Personas Naturales. El fútbol es mi pasión. Desde niño quise estar en las grandes ligas y me esforcé por lograrlo. Entrenando y estudiando a través de internet, mirando y practicando las jugadas de los mejores futbolistas del mundo.
5 megas, línea fija y un Smart TV Samsung de 43 pulgadas. Todo incluido por $40 al mes. Soy Darwin Seren y soy parte de la nueva generación de El Salvador. El desplazamiento interno por violencia está obligando a los niños y adolescentes de El Salvador a abandonar sus estudios. Así lo revela la organización Cristosal y la Fundación Quetzalcóatl en su más reciente informe. El estudio, titulado Visibilizar lo invisible, analiza el desplazamiento forzado por violencia en El Salvador, un fenómeno que obliga a los salvadoreños a dejar sus hogares a causa de la inseguridad. La investigación toma como base el registro de 701 casos reportados y atendidos por Cristosal y la Fundación Quetzalcóatl durante el 2017. Los hallazgos revelan que el desplazamiento conduce a la deserción escolar. Del total de personas registradas como víctimas, 5 de cada 10 que se encontraban activas en el sistema educativo se vieron forzadas a abandonarlo ante hechos de violencia. Un 89.5% de las víctimas que abandonaron sus estudios se encuentran en situación de desplazamiento interno, de las cuales 7 de cada 10 son niños y adolescentes. En cuanto al perfil de los desplazados, el informe recoge que el problema afecta tanto a hombres como mujeres por igual. Sin embargo, en cuanto a la edad, una tercera parte de las víctimas son niños, niñas y adolescentes. Pero si agregamos el grupo de jóvenes entre los 18 y 25 años, la proporción aumenta hasta el 56.5%. Es decir, más de la mitad de las víctimas registradas se encuentran en este grupo de edad. Distinto a lo que suele pensarse, no solo las pandillas provocan el desplazamiento forzado, sino también las fuerzas de seguridad del Estado. Un 96.2% de las víctimas identifica a las pandillas y un 15% menciona también a la Policía Nacional Civil y a la Fuerza Armada como los responsables de su decisión de huir. Los desplazados mencionan las amenazas como la principal causa que provoca que abandonen sus hogares, con un 80.1%, seguido de un 22.6% que dicen que huyen por el homicidio de un familiar. Un 21.5% huye por intentos de homicidio, mientras que solo el 11.3% toma esta decisión debido a una extorsión. Además, el desplazamiento forzado se relaciona con la migración. El 93% de las víctimas cree que la única solución ante el fenómeno es dejar el país, y solo el 7% cree que puede continuar con su vida en El Salvador. Este dato se relaciona con las cifras de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, donde se señala que en tan solo 2 años las peticiones de asilo internacional de salvadoreños aumentaron en un 266%. De 11.000 casos que se registraban en 2014, se incrementó a 43.000 solicitudes en 2016. El desplazamiento forzado interno causado por violencia sigue sin ser reconocido por el gobierno de El Salvador. Recientemente, al fenómeno se le ha denominado oficialmente movilidad humana a causa de la violencia. Y según Cristosal, todavía es abordado de una forma muy simple por el gobierno de El Salvador. El Centro de Monitoreo de Desplazamiento Interno retoma datos del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, que indican que en un periodo de 10 años, entre 2006 y 2016, solo el 1.1%, equivalente a 26.000 personas, fueron víctimas de este fenómeno. Sin embargo, estos datos del Ministerio contrastan con la proyección de números que ha proporcionado el Instituto Universitario de Opinión Pública de la UCA, el YUDOP, que identifican a un 5.1%, es decir, a 273.000 personas desplazadas solo en el año 2017. Recientemente, el director ejecutivo de Cristosal, Noah Bullock, ha destacado que en la medida que el gobierno reconozca oficialmente el desplazamiento forzado interno, será posible la creación de una normativa y de políticas públicas y acciones concretas que permitan atender este fenómeno. Además, es necesario crear conciencia nacional sobre este tema.
Así cerramos nuestro segmento Prisma. Quédense con más contenidos aquí en Focos. Mi amor, te amo. Se te olvidó apagar la luz, ¿verdad? Sí. Ahora el pago de sus servicios es tan fácil como tomar una foto con la app Davivienda. Así de fácil. Davivienda, una multilatina en El Salvador. Diputadas y diputados, pónganse de acuerdo. Tienen suficiente información. La Asociación de Ginecología y Obstetricia está de acuerdo con que se permitan algunas excepciones. La Comisión Nacional de Bioética ha dicho que es ético valorar la continuación de un embarazo. Por la salud y vida de niñas y mujeres, despenalicen el aborto ante casos graves. El momento es ahora. Buenas noches, bienvenidos a Matices. Saúl. Buenas noches, Karen. Iniciamos con esta entrevista. Algunos datos de contexto. El próximo 1 de mayo, una nueva legislatura va a asumir la discusión y toma de decisiones en la Asamblea. La correlación que definieron los electores en las pasadas elecciones de marzo dio ventaja a los partidos de derecha y tan solo le asignó 23 diputados al FMLN, que en este nuevo escenario se convierte en minoría frente a estos partidos de derecha, como ya estaba mencionando. Hoy queremos conversar justamente sobre la posibilidad de alianzas que tendrá el FMLN en la nueva legislatura 2018-2021. Exactamente, por eso es necesario hablar sobre la creación de alianzas, la estrategia que el FMLN tiene definida para esto, su estrategia, evaluar escenarios electorales, si no quiere pasar a ser un actor irrelevante durante los próximos 3 años en la toma de decisión, como aspectos como una reforma fiscal, también del ámbito judicial y por supuesto de los temas que tienen que ver con reforma electoral, temas que están en la Asamblea Legislativa. Así es que hoy queremos conversar sobre el plan del FMLN en este nuevo escenario legislativo, pero también queremos explorar otros aspectos de la gestión del partido de izquierdas que requieren una reflexión profunda después de la derrota que asumió el 4 de marzo. Hoy nos acompaña para conversar sobre este y otros temas Nidia Díaz, diputada del FMLN, y además, como nos hemos enterado en los últimos días, nueva jefa de fracción del FMLN en el periodo 2018-2021. Bienvenida a Focos. Muchas gracias, Karen. Buenas noches, Saúl, y todo el equipo de este importante programa, Focus. Y por supuesto, un abrazo a la población salvadoreña que ve este programa. Excelente. Gracias, diputada. Vamos a comenzar esta entrevista hablando sobre el contexto en el que usted asume como jefa de bancada del FMLN, porque no es cualquier contexto. Lo hace después que el FMLN ha tenido su peor resultado en la vida como partido político, tan solo 23 diputados en esta legislatura. Diputada Nidia Díaz, el movimiento social, un aliado histórico del partido, ha expresado críticas a la gestión de este gobierno y ha rechazado los recientes cambios, incluso que se produjeron en el gabinete luego de esta derrota. A nosotros nos gustaría saber qué lugar le da a usted la desconexión que el partido ha tenido con las bases, las comunidades, el movimiento social en esta derrota. ¿Ha hecho alguna reflexión usted en el marco de esta situación, diputado? Mira, llevamos ya cerca de 50 días que nos comprometimos con la población a través de una conferencia de prensa. Dimos a conocer, donde reconocimos el resultado. No habían pasado ni 24 horas, el lunes 5, que íbamos a hacer una evaluación seria y responsable, ¿verdad? Entonces hemos pasado 50 días en múltiples evaluaciones, ¿verdad?, que han recorrido toda la estructura partidaria, de arriba abajo, de abajo para arriba, y por supuesto eso bajo un método que nosotros llamamos crítica y autocrítica.
y por supuesto hay revisión, ¿verdad? Entonces hemos ido separando factores internos, factores externos y a la par tomando medidas de corrección, que en una próxima reunión vamos a hacer una asamblea partidaria donde vamos a transmitir precisamente todas esas correcciones que muchas de ellas ya se van reimpulsando, ¿verdad? Ahora, diputada, por ejemplo, el Ejecutivo anunció una serie de cambios dentro de carteras... Y 10 puntos estratégicos. Exactamente, pero sí. Por ejemplo, sobre el cambio de titulares, Margarita Posada del Foro Nacional de Salud dijo lo siguiente: los ex titulares de esas carteras, sobre todo Hacienda, Economía y Secretaría Técnica, debieron ser expulsados del gobierno por ineficientes e inconsecuentes con el gobierno progresista en vez de premiarlos. Una crítica clara desde una voz de liderazgo del movimiento social, aliado, como decía Saúl, histórico del FMLN. Sí, tú sabes que el gobierno nuestro es también de alianza, ¿verdad? Estas personas son aliadas, ¿verdad? Y también tenemos alianzas que son políticas. Tenemos Duarte Vive, Partido Socialdemócrata y otras personas que están. Bueno, gente de Ghana también está en aspectos de la economía y empresarios, ¿verdad? Y como tal, pues, quizás se trata de ser no considerado tolerante, pero sí considerado rectificando, ¿no? Ahora, ustedes no evaluaron que mantener estos perfiles que respondían a estas alianzas políticas, que son amplias por parte del FMLN, como usted ha argumentado, podía generarles un costo aún mayor mantenerlas con el movimiento social, que se siente también golpeado por esta derrota electoral. Mira, por ejemplo, si en economía se habla de los subsidios, de la falta de focalización en algunos lados, ¿verdad? Entonces tú vas a poner un cuadro quizá con un poco más de experiencia, asesorado, y mueves a la persona, en este caso como asesor, de otras cosas que han sido exitosas, inversiones, la parte de la exportación. Entonces tú haces un recambio. Alguna gente le llama a esto juego caballito. Así lo han denominado sí, ellos. Pero nosotros lo que hacemos es sustituir a la persona que tiene más responsabilidad y aprovechar de una u otra forma los contactos de inversión, etcétera, porque necesitamos reactivar la economía. Igual fue el caso de Hacienda. Inmediatamente hubo un recambio, pero no toda la responsabilidad la ha tenido el titular de Hacienda, porque hay decisiones que se han tomado en el nivel de Consejo de Ministros del propio presidente y se mueve, pero entra la persona que más hábilmente está en esta tarea en los últimos tiempos. Ahora, a lo que voy, solo termino, es que no necesariamente tú quitas totalmente y rompes la alianza, sino que puedes mover. Y lo otro es que hay algunos que ya se fueron, ¿verdad? Que no asumieron o no les designaron, sencillamente les pidieron la renuncia, como a todo el gabinete se la pidieron, para poder hacer como una reingeniería o reorganización. Ahora, pareciera en las críticas de parte del movimiento social que no solo es un tema de un perfil que juega a una rueda de caballitos, como ellos mismos le han llamado, sino también un tema de orientación política. El pasado 27 de marzo, el Bloque Popular Juvenil, por ejemplo, anunció su salida del FMLN y argumentó que la lectura simplista les está saliendo cara, dice. Pues negándose a realizar cambios profundos, la dirección está llevando a la aniquilación total al partido que se forjó con sudor, lágrimas y sangre de vida de miles de militantes honestos. No pareciera que solo es un tema del movimiento de cabezas, diputada Nidia Díaz, es también un tema de esencia y de dirección política del partido. ¿Usted coincide con lo que dice el Bloque Popular? No, ellos siempre han hecho planteamientos, digamos, bastante más radicales, ¿verdad? Siempre se han caracterizado el bloque juvenil por estar más a la izquierda de muchas cosas. Yo lo respeto, converso con ellos. Son una expresión dentro de la juventud, no la mayoría. De la Universidad del Salvador, sí, para no la precisarlo. mayoría, pero es importante escuchar. Nosotros hemos tenido 5 tipos de crítica ahorita. Las que se hacen al interior del partido en la estructura, incluidos ciertos movimientos, ¿verdad? Por ejemplo, está también un Frente Revolucionario Socialista de Apopa, que yo cuando estuve en la evaluación de Apopa hicieron un pronunciamiento, desde quitar la directiva municipal hasta todos los organismos, ¿verdad? Y también un planteamiento bastante a la izquierda. Pero se retoma algunas de esas críticas. Exactamente, es lo que te quiero decir, y del bloque juvenil hemos tomado algunas cosas.
las otras críticas que van de las alianzas, de los aliados, ¿verdad? Como el Movimiento Popular. Mañana, por cierto, hay una casa abierta con todo el liderazgo del Movimiento Popular. Ahí va gremiales, sindicatos, etcétera. Y precisamente creo que va a estar también Margarita, entre todo eso, conversando sobre el Día de los Derechos del Trabajador y la Trabajadora, que va a ser el primero, ¿verdad? Entonces ahí va a haber quizá un espacio de oportunidad que también ellos, en el diálogo con el presidente, tengan la parte o el espacio para hacer las críticas más directas o las exigencias. Ese es un diálogo que yo, no sé si tú conoces. Ahora, sí, y la parte interna de nosotros la vamos asimilando. Hay otro tipo de crítica que es el mismo pueblo, que habló, se expresó el 4 de marzo, ¿verdad? Y que sigue expresándose, porque donde vamos siempre la gente pregunta, ahora, dice cómo va. Y la otra crítica que es gente que se fue del frente, nosotros le llamamos a esas críticas, las vemos con más, digamos, más tacto, porque hay gente que trata de justificar por qué se salió en otro momento de la historia, etcétera, ¿verdad? Y hay otro tipo de crítica que también le examinamos, que es tu adversario, ¿verdad? Que es tu adversario completamente, que no le interesa que te rebustezcas, que superes, sino que al contrario, que te debilites. ¿A usted en particular no le preocupa que expresiones como la del Bloque Popular Juvenil que usted decía son bastante a la izquierda? ¿No le preocupa que estas expresiones de muy de izquierda se separen del FMLN? Es decir, ¿quién los representa si no es el FMLN? Bueno, no sé cómo ellos han tomado esa decisión. Creo que están tomando una decisión de ya no identificarse con el frente o con parte del frente, pero que no están dispuestos a esperar resultados, ¿verdad? O rectificaciones o cambios, y se van, ¿verdad? Entonces nosotros no podemos tener a nadie. Tú sabes que la pertenencia al frente es voluntaria, ¿verdad? Entonces hay personas que también se han separado, se han ido, y nosotros la respetamos. Hablemos también sobre, usted ha dicho, estamos escuchando al movimiento social, habrán espacios para poder canalizar estas consultas y observaciones sobre el partido, pero hablemos del tema de los ciudadanos en general, más allá de los aliados históricos del frente. Hay temas también de la gestión de esta administración, la administración Sánchez Serén. Estudios recientes señalan que al menos el 71% de salvadoreños por debajo de línea de pobreza, por ejemplo, no recibieron el subsidio de agua potable en los últimos años. Un 38% está excluido del subsidio al gas propano. Y lo mismo sucede cuando se analiza, por ejemplo, recortes al subsidio de energía eléctrica. Entonces, expertos en gestión dicen a esta administración le ha faltado técnicos que puedan tener mejores instrumentos para focalizar subsidios y hacer más eficiente el gasto social. Es un tema de administración pública. ¿Reconoce usted que también ha fallado esto, la poca capacidad técnica por parte del gobierno para poder tener buenos resultados de sus políticas? Hemos tenido insuficiencia en eso. Por ejemplo, antes en los gobiernos de Arena, en el tema del gas se subsidiaba el producto y no la persona. Entonces había mucho contrabando, porque aquí era de los países del Triángulo del Norte, que hoy le llamamos, el único país que se subsidiaba. Entonces se compraba y se negociaba en Honduras y Guatemala a un precio donde allá no, estaba privatizado 100%. Entonces esa cosa no era correcta bajo ningún punto de vista. Gente que podíamos pagar mejor el tambo de gas, éramos subsidiados y no lo necesitábamos. Entonces ahí había un desorden. Entonces se aplica una medida que los que consumían más de 200 kilowatts no iban a tener derecho al subsidio. Y comienza ese proceso de ordenamiento, ¿va? Y en la medida que pasó el tiempo no se logra tener mayor ingreso en el país, se empieza a focalizar más, ¿va? Entonces ese proceso de transición ha hecho que mucha gente no haya tenido a tiempo su tarjeta. Pero diputada, esa focalización no ha servido mucho. Según los datos que se expresan, en 2016 el 72% de los beneficiarios del subsidio al agua potable estaban por encima del nivel de línea de pobreza, es decir, personas que no precisamente eran las que tenían que ser focalizadas por estar en una condición de vulnerabilidad. Mira, no sé dónde están los datos, ¿verdad? Pero lo que sí te puedo decir es que la focalización también implica otros factores porque no se hace adecuadamente. Y también, por ejemplo, por donde uno vive, ¿verdad? Hay gente que no la necesita y de presto aparece con bajas tarifas, y gente que la necesita, necesita subsidio,
aparece con altas tarifas. Todo eso es un reordenamiento que todavía falta. Es decir, que si hay un reconocimiento pero la mayor parte del subsidio ha beneficiado a la gente. Pero si hay un reconocimiento entonces que desde la parte técnica de la gestión sí hubo algunas fallas que no permitieron ser eficientes a la hora de implementar política. Sí, y precisamente es de la revisión y la corrección que se está haciendo ahorita. Pero diputada, ¿por qué esperar a esta derrota electoral para hacer esa revisión y esa ya reflexión? Se venía haciendo, pero como que siempre había gente que justificaba que lo estamos haciendo, que lo vamos a corregir. ¿Gente dentro del Ejecutivo o gente dentro del FMLN? No, gente dentro del Ejecutivo, porque es cierto, el frente está en el gobierno, pero no toda la gente nuestra, o técnicos nuestros, o expertos a veces, están dentro del Ejecutivo. Y la gente te lo va señalando en la medida en que vas con el contacto directo. Por ejemplo, hay casos que no tienen que ver con la focalización del subsidio, que es una cosa que aprovecho antes de pasar al otro, que en América Latina y en Europa, sobre todo en Estados Unidos, donde ha sido golpeado, ¿verdad?, la crisis sistémica, han quitado recortes de subsidios. Aquí no se ha quitado, pero mucha gente dice, me cortaste el subsidio. Sí, hubo un recorte al subsidio de electricidad, que aumentó la factura para muchas personas. Es que eso pasa porque no fueron otros factores de ingresos que se tuvo, y como CEL, ¿verdad?, subsidia, entonces dijo, bueno, si no me financian la modernización de la base de obtención de energía, voy a tener que recortar subsidios. Y tú te fijas, la gente cree que es el 100% que se le subsidia, pero no es el 100%, es solo la energía que entra a tu casa. Esos elementos del Ejecutivo que mostraban resistencia y que decían, hay que revisarlo, estamos haciendo así, ¿fueron separados ya del Ejecutivo? Sí, porque los nuevos titulares que se han nombrado han estado reorganizando. Estamos hablando, por ejemplo, de un Marco Fortín que salió totalmente del gobierno. Sí, salió del Ejecutivo, ¿verdad? Pero hay otras cosas que sí fueron positivas, como era de dónde vamos a obtener el agua para mantener agua potable en toda la familia. Y había, por ejemplo, proyectos como el de Las Pavas, que tardó mucho por la falta de apoyo, digamos, de todas las fuerzas políticas, particularmente del principal partido de oposición, Arena, que le costó mucho. Es como ahorita las carreteras de caminos vecinales. 4 veces llegó el embajador de España a hacer correlación sobre eso. Nunca habíamos visto los donantes haciendo lobbies. Volveremos a hablar justamente de escenarios y alianzas legislativas. Justamente, y nos interesaba también hablar con usted sobre este tema, escuchar su postura siendo una mujer referente dentro del FMLN para hacer una lectura del escenario en el que usted llega como jefa de fracción. Ahora mismo entramos a hablar sobre la nueva legislatura con Nidia Díaz. Ella es diputada del FMLN y jefa de fracción de ese grupo parlamentario durante la próxima legislatura. Ya volvemos. Amor, ¿cuándo vamos a comenzar a ir al gimnasio? A mí me prometiste que iríamos de camping. Papi, yo quiero ir al cine. ¡Vamos pues! Solo con tu tarjeta Club LPG ahorras y obtienes más beneficios para tu familia. Suscríbete ya a La Prensa Gráfica y disfruta de promociones y descuentos con todos nuestros aliados. Club LPG de La Prensa Gráfica. Ópticas Franklin te recomienda evitar guardar tus anteojos en el bolsillo o cartera sin protección. Evita limpiarlos con tu ropa o servilleta y evita usar alcohol, acetona o líquidos que contienen amoníaco. Aplica únicamente el líquido que te doy en Ópticas Franklin. Guárdalo siempre en tu estuche duro. Búscanos en www.opticasfranklin.com.sb. Ópticas Franklin, para ver bien y verse mejor. Estamos de regreso en Matices. El próximo 1 de mayo asumirá una nueva Asamblea Legislativa y ahora conversamos con la jefa de fracción del nuevo periodo para el FMLN, Nidia Díaz. Ya que usted va a ser jefa de fracción del FMLN, es importante que repitamos que está ante un reto muy grande. El FMLN ahora está en desventaja, tiene a tan solo 23 diputados. Esto implica que Arena, PCN, PDC y Gana, todos los partidos que se colocan a la derecha, podrían aprobar casi todo sin los votos del FMLN.
¿qué estrategia va a seguir su fracción y usted como jefa de ella para no volverse irrelevante en las decisiones que se tomen en la nueva asamblea? Mire, esa realidad así es, objetiva, dura y adversa, es una amenaza. Así cuando uno hace unos análisis de amenazas, fortalezas. Un FODA. Un FODA. Entonces es una amenaza que está ahí, ¿verdad? Pero la vida no es lineal o blanco y negro. Nosotros hemos aprendido desde el 94, que yo tuve participación en esa legislatura, que entramos 21 porque el pueblo nos dio el voto, ¿verdad? Y el propio 1 de mayo se nos fueron 7, ¿verdad? Quedamos en 14. El contexto histórico era diferente, ¿verdad? Veníamos recién de negociación de paz y pudimos realmente todos los acuerdos principales de elecciones de segundo grado, de leyes que se derivaban de los acuerdos de paz, inclusive reformas constitucionales, las logramos por consensos. Casi todo se fue por consenso. Pero estamos hablando de otro contexto. No, te quiero decir que venimos sí, de esa experiencia, correcto. Después crecimos, y así fuimos ascendiendo. Nuestra máxima expresión la tuvimos cuando tuvimos 35 diputados. 2009. Así entramos en el 2009. Y después bajamos a 31, nos mantuvimos este periodo en 31. ¿Pero usted no ve esto como un retroceso a esta pérdida de músculo legislativo en el cumplimiento del proyecto del FMLN? No, por eso. Perdimos hoy 8 diputados, 8 curules. Y no lo esperábamos. En la política no hay sorpresas, pero fuimos sorprendidos, aunque no querramos, porque hicimos varios cálculos. Y el mínimo para nosotros era no perder la llave. Pero o sea, 29 diputados. Sí, se dio el escenario, ahora es otra realidad. Correcto. Y apenas llegamos a 24 las fuerzas progresistas y de izquierda, porque está el CD, que hay que reconocer que es una fuerza progresista, ¿verdad? Y ha sido aliado nuestro, inclusive en el gobierno de Funes, con el doctor Dadirés, etcétera. Que ellos se salieron también un poquito, pero nosotros hemos tenido mejor acercamiento y entendimiento dentro de la corriente e ideología, ¿verdad? Pero en la vida práctica también hemos tenido entendimientos, porque como tú ves, nunca hemos tenido la mayoría de 43, ni tampoco los 56, entonces hemos tenido una posibilidad de tener los entendimientos para 43 y 56 en el periodo 2009-2012. Con Gana. Con Gana y con otras fuerzas, porque para tener 56 no solo era con Gana. Y también tuvimos este periodo 2012-2015, ¿verdad? Tuvimos también entendimiento. Y a esta hora sí, todavía tenemos los entendimientos. Ya para allá va a ser otra realidad. Correcto. Pero quiero decirte que lo que hoy parece imposible, ¿verdad? Porque si pensáramos todos contra... No, ¿verdad? Lo que parece que así va a ser, ¿verdad? No va a ser así. Hay más juego justamente político. Le queremos preguntar sobre estas condiciones objetivas para poder mantener esas alianzas que hasta ahora el FMLN ha logrado tejer, como con un Gana u otros partidos, porque resta un año de presidencia, que podría ser un buen incentivo para que un partido externo, usted lo ha mencionado como Gana, pueda votar junto al FMLN, con incentivos dentro del Ejecutivo. Pero en un escenario en el que solo queda un año, en el que Arena tiene la mayoría de votos en la Asamblea Legislativa, en coalición con el PCN, se ve un escenario en el que llegar a un acuerdo con Gana se ve muy difícil. ¿Qué va a hacer el FMLN en ese escenario? ¿Se ha pensado en ese escenario? No, nosotros hemos visto varios escenarios, pero... ¿Pero ante ese? No, bueno, tenemos el factor gobierno todavía, ¿verdad? Que ese nos importa muchísimo mantener la gobernabilidad. Entonces, cualquier entendimiento está basado en cómo garantizar la gobernabilidad del país y de este órgano legislativo, que es un órgano estratégicamente importante, que es la base legal del Estado prácticamente, el fundamento. Pero Gana no le ha expresado lealtad a usted como futura jefa de fracción para decirle... No hemos pensado en eso. Mire, apenas terminó la elección, para nosotros empezó un proceso, ¿verdad? Y después fuimos al escrutinio final, que terminó hace poquito. Todavía Gana no se presentó ayer a recibir sus credenciales, porque hay un maltrato que se le ha dado también, ¿verdad? Y por otro lado, hay demandas ya en la Corte Suprema, pero bueno, el resultado como quedó ya está en firme. Entonces, pero ellos no se sienten satisfechos, ¿verdad? Y lo otro es, no hemos tenido tiempo de hablar de estas situaciones, ¿verdad? Lo que quiero decirle es que con otros partidos
más que todo estamos hablando sobre lo que vamos seguramente a firmar el día lunes, que es el protocolo de entendimiento que tiene a su base precisamente el propósito de la gobernabilidad, de mantener la pluralidad del país que establece la misma Constitución, la base de los acuerdos de paz, que es una visión de inclusión y de juego político, ¿verdad? Porque ahorita nadie ha controlado la Asamblea desde hace muchos años, digamos desde que llegó el Frente Farabundo Martín en el 94. Y en ese acuerdo, el protocolo de entendimiento, ustedes también quedan excluidos, porque se está definiendo, digo, en el sentido de definir presidencia de Asamblea Legislativa, evidentemente. Bueno, nosotros tenemos una propuesta que nuestro grupo parlamentario definió. ¿Cuál es la propuesta? Nuestra propuesta era 4 como criterios, ¿verdad? La inclusión política, eso para nosotros es inviolable. Segundo, que sean representadas todas las fuerzas. Sí, la representatividad proporcional de acuerdo a lo que el pueblo expresó. Y hemos hecho una casi matemática, ¿va? Y lo estuvimos diciendo, 44% de los 84 tiene Arena, 27% tiene el Frente, 12% Gana, 11.7 PCN, 4% Democracia Cristiana, 1.9 Cambio y 1.9 en lo partidario. De esa forma, ¿cómo expresamos esa representatividad que dio el pueblo? En la Junta Directiva. En la Junta Directiva. Otro criterio es la racionalidad y transparencia que debe regir, ¿verdad?, toda esta integración. Eso pasa también por la austeridad misma, ¿verdad? Y otros criterios de responsabilidad frente a todas las tareas que nos da la Constitución, el reglamento interior y todo lo que es la vida diaria, ¿verdad? ¿Cómo se ve el FMLN en la distribución de puestos en estos criterios? Nuestra propuesta era 11, ¿verdad? 11. No compartíamos mucho 5 ni 7 porque no lo veíamos 11 miembros racional. de Junta Directiva. Sí, era una disminución de 14. ¿Y la presidencia en esta...? Rotativa, la veíamos nosotros. Rotativa, nuestro criterio era expresado por la fuerza representativa, ¿verdad? Pero, bueno, la rotación se dio entre 2 partidos hasta ahora en lo que se han entendido, ¿verdad? Lo concreto es que Arena y el PCN están más cerca de definir el protocolo de entendimiento, dejando por fuera la FMLN. Por su coalición. Pero justamente a eso se motiva nuestra pregunta inicial. Porque ellos tienen PDC-PCN. una valoración de que no puede haber solamente entre 2 partidos un entendimiento para imponer un protocolo. Tiene que ser entre todas las fuerzas políticas. Pero la voz de la Asamblea. La voz cantante la llevan los partidos en la coalición. La pregunta es, ustedes como partidos políticos también podrían estar evaluando el escenario en el que en grandes decisiones como la definición de la próxima sala de lo constitucional, por ejemplo, ustedes queden completamente excluidos de esta discusión y de alguna manera, no solo en la sala, pero también en la definición de una reforma fiscal, una reforma de carácter electoral. Ustedes también quedarían por fuera del proyecto de la definición del país de los próximos años. Si pensáramos en blanco y negro y que está esa amenaza y que empieza maquinariamente a funcionar, pues es fatal, ¿verdad? Pero la vida no es así. Pero que usted no nos da respuesta sobre cómo va a cambiar ese escenario en uno más positivo. Lo tenemos que hacer cambiar, ¿verdad? Ahora hablemos... Lo tenemos que hacer cambiar, como ahora era una amenaza que la semana pasada la derecha, PCN, PDC y Arena introducen una pieza, ¿verdad?, donde dicen que van a una reforma constitucional sobre los límites de la tierra y que esta plenaria que fue ayer lo iban a aprobar porque inmediatamente llegaran el 1 de mayo, ¿verdad?, a este periodo que comienza, iban a ratificar. Bueno, hay jurisprudencia que no les permite hacer eso, de todas formas. ¿Cómo? Hay jurisprudencia que no les permitiría hacer eso. Pero, ¿por qué? Porque ya se definió en una sentencia previa que no se puede hacer una reforma constitucional entre una asamblea transitoria. Bueno, eso es el límite de interpretación. Yo te digo, respeto la sentencia, no me voy a poner en la calle con una cadena, pero ahí están violando totalmente los derechos y sobre todo lo que dice la Constitución, que nosotros tenemos iniciativa de ley en todos los ámbitos. Ahora, diputada, no se ha reformado la Constitución, pero solo termino la idea. Y mire lo que pasó en una semana. El movimiento popular se expresó, hubieron como 3 piezas de correspondencia. Yo misma iba a escribir mi pieza como firmante de los acuerdos de paz, que eso se discutió en la negociación y el Frente hizo una propuesta de reducir el límite de la propiedad a 100 hectáreas, que quedara en la Constitución. No hubo correlación en aquel momento, no hubo correlación y nos reservamos el derecho, ahí está en el pie de página de los acuerdos,
de seguir luchando por la democratización de la tenencia. Hablemos de otros casos específicos. Sucedió también eso en una semana, entonces no importa que tú tengas una adversidad, sí hay también un entendimiento con el pueblo, con la gente, y hay gente que se asusta ahí en la asamblea cuando tú le dices que vas a violentar la Constitución, los acuerdos de paz, la estabilidad, la pluralidad, si solo empezás a excluir. La interrumpimos para tocar también otros temas que han quedado pendientes y que se estaban discutiendo en esta legislatura que cierra. Esta semana también en la Asamblea Legislativa se han presentado diferentes movimientos de feministas que piden la despenalización de la interrupción del embarazo en causales específicas y también movimientos conservadores más cercanos a grupos religiosos que están en contra. La diputada electa Rina Araujo ha dicho ya en una entrevista que este punto específico, despenalización de la interrupción del embarazo en causales específicas, no estará dentro de los temas de la fracción del FMLN de la próxima legislatura. El FMLN ha expresado ya esta decisión al movimiento feminista que tradicionalmente se ha mantenido aliado al partido. Acuérdate que fuimos varias diputadas que introducimos esa iniciativa y está en la Asamblea Legislativa, ahora ya modificada por otra iniciativa que metió Johnny Ray, y ahí ha quedado el debate pendiente, ¿verdad? No te puedo decir si se va a retomar o no. ¿El debate será parte? No necesariamente, de la porque fracción eso del depende FMLN? de la correlación de fuerza. No, es que ahí está el expediente y ahí están esas iniciativas. Su fracción, la fracción que va a liderar, ¿estaría dispuesta a traer de nuevo a la discusión? Ese tema es de derechos, ese tema es de derechos. Está dentro de una comisión y si la comisión decide reactivarlo, etcétera, nosotros vamos a discutirlo. Pero mira, pero por iniciativa propia del FMLN no va a promover por iniciativa de la fracción no se retomará. No se puede promover aquello que no tiene correlación inmediatamente. Sí tenemos, por ejemplo, reuniones con la Alianza de la Vida, ¿verdad? Y la Salud, que es un movimiento grande. Llegaron a nuestra fracción recientemente y nos dijeron, va a haber una iniciativa para la semana pasada, lo iban a estructurar, y que en la última plenaria iba a entrar esa iniciativa firmada por algunos de Arena. Pero precisamente lo que se critica el dictamen solo tenía 2 firmas. Sí. Entonces ese tema está congelado, porque no pasó archivo. Se critica que el 11 y el 18 de abril se tuvo la posibilidad de poder hacer esta reforma en la que se despenalizaba la... No era cierto, solo tenía 2 firmas el dictamen. La de Cristina Cornejo y la de Jaime Valdés, 2 compañeros, pero no firmó Tenorio, no firmó Portillo, no firmaron los que se estaban ofreciendo. En comisión. En una forma. Sí, entonces cuando baja, muchas compañeras de esta alianza se acercaban a los de Arena, ellos le dijeron tenemos 10 votos, etcétera, pero no era cierto. Era una demagogia de ellos, de compromiso, ¿verdad? Y yo decía, bueno, ¿por qué ofrecen lo que no van a hacer? A tal grado fue que no hubo correlación para que Johnny con otro grupo de gente metieran una iniciativa de ley, ¿verdad? Perdón, una pieza. Ahora solo con una causal, ¿verdad? Para interrumpir un embarazo, que era cuando la mujer está grave, tiene una enfermedad de cáncer, de SIDA, correcto, o hay toda una malformación, en el feto. Correcto. Diputada, vamos a ir cerrando con la idea inicial, antes de ir cerrando esta entrevista, porque usted expresaba algo, si no tenemos correlación, ¿por qué motivo entonces íbamos a promover una propuesta en la próxima legislatura? Pero es precisamente ese el sentido. No es terrible, digamos, de alguna manera, para un proyecto como el FMLN quedarse únicamente en la labor de reaccionar de alguna manera a las iniciativas que proponga la derecha. No, que somos partido de gobierno y tenemos que trabajar y construir cosas que puedan ser ¿Hay un impulso en el último ayudar. año respecto a reformas amplias, respecto a políticas públicas del Ejecutivo que sean eso ambiciosas? Todo, mira, y además no veamos solo... ¿De qué tipo, por ejemplo? Solo lo que nos diferencia, permanentemente. Todas las veces estamos proponiendo aspectos de presupuesto. Solo esta comisión ha producido casi 400 dictámenes y muchos de ellos son de consenso de toda la fuerza. Diputada, La que yo trabajo, que es Relaciones Exteriores, ha producido 133 decretos, proyectos, ratificaciones que van todas las firmas. O sea, hay veces el medio solo te exhibe lo que es diferente,
pero no lo que tú puedes producir en consenso, ¿verdad? Una pregunta final, porque se nos acaba el tiempo. Si el FMLN, que ha estado 9 años en el Ejecutivo, que ha tenido mejores escenarios en lo legislativo, ya usted recordaba cuando en el 2009 tuvieron 35 diputados, si no lograron cambios de reforma estructural profunda, por ejemplo en el tema fiscal, ¿por qué sus votantes deberían de confiar que ahora, ante la posibilidad de perder el Ejecutivo y con muchísimos menos diputados, pueden impulsar este tipo de cambios en situación de desventaja? Bueno, hay una agenda también que se está construyendo, ¿verdad?, entre las fuerzas políticas de este país. No nos hemos sentado todavía a las fuerzas políticas, pero una de ellas precisamente es la política fiscal, ¿verdad?, y las finanzas. Otro tema es el mejoramiento, el fortalecimiento de una institucionalidad democrática. Otros son la seguridad para la convivencia. Son 4 temas que se tienen ahí planteados para en otro momento retomar y sentar, digamos, la mesa de diálogo. Eso está caminando, está caminando. Y decirte que también hay propósitos, ¿verdad? No hay plata, ¿y dónde van a sacar? Nosotros entre Arena, que gobernó 20 años, y nosotros 9, tenemos una diferencia fundamental, ¿verdad?, que es, entre otras, la voluntad política. Y no tenemos el respaldo de un poder económico, sino que al contrario, mucha complicación, y eso marca también una diferencia de conducta. Pero hay temas que son comunes, ¿verdad? Hay temas que son comunes y la ley de desarrollo y protección social obliga a la Asamblea a mantener ciertos programas que hay que estar financiando permanentemente. Entonces, ¿cómo vamos a construir todos esos consensos para hacer avanzar el plan quinquenal para el desarrollo? Tiene que ver también con los intereses que se construyen, las alianzas que hay que hacer no solo adentro, sino también fuera de la Asamblea con otros sectores. Y estaremos muy atentos al desempeño que tenga usted como jefe de fracción y líder para tejer esos acuerdos dentro de la Asamblea Legislativa. Nidia Díaz, queremos agradecerle su tiempo con Focos, su primera vez en este programa. Y decirte muchas gracias y que, bueno, nunca hay que perder la esperanza. Lo que hoy parece imposible puede ser posible en base a lo acertado que se puede ir corrigiendo en la práctica, al impulso y divulgación de lo que se hace y también las medidas que van a ir surgiendo en la Asamblea. Bien, gracias, diputada. Hacemos una pausa, volvemos con más contenidos en Focos. Amor, ¿cuándo vamos a comenzar a ir al gimnasio? A mí me prometiste que iríamos de camping. Papi, yo quiero ir al cine. ¡Vamos pues! Solo con tu tarjeta Club LPG ahorras y obtienes más beneficios para tu familia. Suscríbete ya a La Prensa Gráfica y disfruta de promociones y descuentos con todos nuestros aliados. Club LPG de La Prensa Gráfica. Bienvenidos a Reflejos, el segmento de análisis internacional de Focos. Las recientes protestas en Nicaragua han dejado varios muertos, censura de medios de comunicación, saqueos y caos en las calles de Managua. El aparente detonante es una reforma que el presidente Daniel Ortega pretendía hacer en el Seguro Social. Pero, ¿cómo pasó esta demanda a detonar un masivo reclamo popular de cambio de gobierno? ¿Este es el principio del fin del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo? Para analizar esta situación está con nosotros el periodista nicaragüense y director de la revista El Confidencial, Carlos Fernando Chamorro. Bienvenido, Carlos Fernando. Gracias, Andrés, por permitirme brindarle información a la teleaudiencia salvadoreña sobre la crisis de Nicaragua. Bien, a la luz de estos acontecimientos en los últimos días en Nicaragua, ¿es posible afirmar que estas protestas marcan el quiebre de la continuidad del gobierno de Ortega? ¿Están dadas las condiciones para esto, Carlos Fernando? Bueno, hay una crisis de gobernabilidad total. Ortega y su esposa Rosario Murillo han quedado inhabilitados para gobernar. En Nicaragua se ha producido una masacre, un baño de sangre. Las organizaciones de derechos humanos han contabilizado 32 muertos confirmados y la otra 38.
y esta cifra sigue aumentando. Posiblemente hoy en la noche y mañana vamos a tener nuevos datos, de manera que hay una demanda nacional para que se produzca un cambio. Ortega se ha visto obligado a convocar a un diálogo nacional, cosa que en los últimos 11 años nunca había admitido, únicamente dialogaba y cogobernaba con los grandes empresarios, y ahora se abre una nueva etapa para Nicaragua, muy confusa y muy incierta todavía. Esto, sin embargo, a pesar que en las elecciones municipales de noviembre pasado, el sandinismo, bueno, más bien el proyecto de Ortega, obtuvo resultados favorables, Carlos Fernando. Hay que recordar, Andrés, que en Nicaragua los partidos políticos de oposición han sido ilegalizados, y las elecciones que se han llevado a cabo desde 2008 en adelante no han sido elecciones ni transparentes ni competitivas. Y en las últimas elecciones, las presidenciales de 2016 y estas de 2017, el pueblo se expresó en una abstención masiva que sobrepasó incluso el 60%. Es decir, al no tener alternativas políticas y al no confiar en el sistema electoral, la gente simplemente dejó de votar. De manera que la legitimidad tanto de la presidencia de Ortega, de su parlamento, como de sus actuales alcaldías, está severamente cuestionada, y más ahora con esta rebelión popular. De acuerdo. ¿Qué detonó entonces que las manifestaciones pasaran de una protesta sobre una reforma a la seguridad social en Nicaragua a una demanda por la salida de Ortega y Murillo del poder? Las protestas comenzaron, en efecto, como un rechazo a las medidas antipopulares del paquete de reforma a la seguridad social. La gente se empezó a manifestar pacíficamente y fueron reprimidos, como ha ocurrido en muchas otras ocasiones, por las fuerzas de choque paramilitares del Frente Sandinista, que son protegidas por la Policía Nacional. Esa protesta resistió y luego empalmó con una demanda nacional que estalló en las universidades públicas, que hasta entonces habían sido un bastión político del régimen. Evidentemente hubo una fractura dentro de los estudiantes universitarios que habían estado cooptados apoyando al sistema, estallaron en protesta, hubo más represión, y esa represión convirtió esto en un fenómeno de protesta nacional, que en efecto las banderas iniciales de la seguridad social fueron sobrepasadas por la demanda que cese la represión y que se vayan Ortega y Rosario Murillo. Realmente la protesta estudiantil es tan genuina y tan espontánea que no tiene líderes visibles, ni tampoco tiene organizaciones que la hayan convocado, al punto que en este momento existe el problema de que cuando la Iglesia convoca un diálogo nacional y llama a los estudiantes a organizar una representación, todavía no han podido ponerse de acuerdo sobre quién nos va a representar en este diálogo, de manera que aquí no hay ni conspiración ni tampoco hay ninguna mano extranjera. Esta es una genuina rebelión nacional de un país que ha estado harto de corrupción, de represión y de un sistema que le quitó a los nicaragüenses el derecho de la movilización pacífica. De acuerdo. Usted mencionaba que se ha abierto este diálogo. Ortega ha solicitado en este caso que la Iglesia Católica pueda jugar como mediador para salida a este conflicto. ¿Qué actores están dispuestos a seguir legitimando este régimen de Ortega y Murillo? Miren, no lo sabemos en este momento. Evidentemente hay un sector importante de los grandes empresarios que estaría más inclinado a preservar el status quo. Pero aún dentro de la clase empresarial hay una claridad de que el sistema anterior colapsó y se agotó y que se necesita un cambio democrático. Por ahora, los obispos han convocado a este diálogo a representaciones de empresarios, del sector laboral, de las universidades y sus rectores, de los estudiantes, del gobierno y de la sociedad civil. No se sabe si esos serán todos los participantes, si el gobierno vetará a algunos o intentará incluir a otros actores, pero el desenlace y la discusión en este diálogo es sumamente compleja, porque el gobierno lo que quiere es calmar los ánimos y evadir su responsabilidad en el baño de sangre que mencioné anteriormente. Ellos quieren enfocarse exclusivamente en el tema de la seguridad social, y la mayoría de la población nicaragüense lo que quiere es castigo para los culpables, que se sometan a la justicia, que remuevan a toda la cúpula policial y eventualmente una reforma total al sistema político, empezando por la reforma del sistema electoral y que se adelanten las elecciones.
Finalmente, Carlos Fernando, ¿hacia dónde va el sandinismo después de estas protestas? ¿Puede verse la oportunidad de un surgimiento de un nuevo actor político en el espectro de Nicaragua? Mire, en relación al Frente Sandinista, esa pregunta en este momento no tiene ninguna respuesta, porque ese partido político ha sido vaciado de contenido en los últimos años y se ha convertido más bien en una maquinaria de poder. Aquí en Nicaragua se le describe más que como Frente Sandinista como el orteguismo, controlado por una familia. Eso también está entrando en crisis y yo supongo que algunos de los antiguos dirigentes históricos del Frente y otros sectores que han sido apartados intentarán rescatar hasta donde sea posible ese partido político. Y ahora, en el otro bando, en el bando nacional de la rebelión, no hay fuerzas políticas legítimas en este momento. Es decir, en la Asamblea Nacional hay partidos colaboracionistas del Frente Sandinista, otros partidos de oposición han sido ilegitimados, pero esta protesta no está liderada por ningún partido político y ese es otro gran desafío que tiene Nicaragua, cómo se construye una alternativa política a un régimen autoritario que está en proceso de caducación. De acuerdo, Carlos Fernando. Muchas gracias por estar en Focos. Gracias a ustedes. Muy bien, con esto cerramos nuestro segmento Análisis Internacional en Focos. Continuamos con más contenido. Diputadas y diputados, pónganse de acuerdo. Tienen suficiente información. El Ministerio de Salud está de acuerdo con que se regule la interrupción del embarazo por la salud y vida de niñas y mujeres. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos dijo: El Salvador debe suspender la prohibición absoluta del aborto. Por la salud y vida de niñas y mujeres, despenalicen el aborto ante casos graves. El momento es ahora. Ópticas Franklin te recomienda evitar guardar tus anteojos en el bolsillo o cartera sin protección. Evita limpiarlos con tu ropa o servilleta y evita usar alcohol, acetona o líquidos que contienen amoníaco. Aplica únicamente el líquido que te doy en Ópticas Franklin. Guárdalo siempre en tu estuche duro. Búscanos en www.opticasfranklin.com.sb. Ópticas Franklin, para ver bien y verse mejor. Al crear sus magistrales Cuentos de Cipotes, Salvador Salazar Arrué expresó: en cada adulto hay un niño del recuerdo, como en cada niño hay un adulto de esperanza. Allí duermen todo el tiempo. En esta oportunidad, el Museo de la Palabra y la Imagen nos presenta un capítulo de Cuentos de Cipotes, con el colorido y la fantasía de los dibujos animados. Disfrutemos del cuento de la primera comunión de Mencheditas Copalchines. Gracias por habernos acompañado en Focos. Los esperamos en un próximo episodio. Salarrué, observando las pláticas de niñas y niños de su época, logró captar la inocencia e ingenio de sus mundos imaginarios. Utilizando un lenguaje muy propio de la oralidad infantil, comenzó a publicar estos cuentos desde 1928 en el diario Patria. En esta oportunidad presentamos, en dibujos animados realizados por Ricardo Barahona, el cuento de la primera comunión de Mencheditas Copalchines. El cuento de la primeritita comunión de Menchedita Copalchines. Pues es que Menchedita Copalchines, hermanita de su hermanito más chiquito y hija de una su mamá que a saber cómo se llama, iba a hacer su primera comunión. Y le estaban haciendo un vestidito blanco con nardos de rosa y margaritas de violeta, zapatillos tordíos pringados de perlas de huiste y diamantíos de puro zafiro, una candelota con corbata, bien tipa la candela, y coronita de azahares sobre la chirimbamba de pelo puro, permanente, con olor y todo. Y entonces, como la comunión era ya de mañanita del día después de ayer, la mandaron a confesarse con un cura en un cajón con silla en las paredes. Y allí era el miedo pelón de los pecados, y a saber cómo se decían, y a saber si eran o no eran.
pero por si acaso la Menchedita tenía apuntado en un papel, y cuando vio que se levantó una niña envolvida en un chal, se acercandito chillistripes truenis dedis al congestionaire, y cuando el padre hizo así la mano por la ventana como para que siguiera el tren, se fue a la carrerita y cincó mirando por detrás del asiento de silla y le dijo al padre: Buenas tardes, padre. ¿Qué? ¿Por aquí se echan los pecados? Sí, mijita. Se dice, me acuso, padre, de tal y tal cosa y de tal y tal otra. Y entonces dijo así, y el padre le dijo que no, que dijera sus pecados. Y la Menchedita Copalchines dijo: Me acuso, padre, de que tengo pecas. ¿Cómo? ¿De que tienes qué? Ay, Dios mío, pero si yo no tuve la culpa, porque una gallina me quebró la botellita de crema que me dio mi mamá de almendras. ¿Qué cosas dices? Dijo el cura bien adentro y con algo de risa. Me acuso, señor, de que el otro día anduve mentando a Maurice Chevalier. ¡Ay, ya lo menté otra vuelta! Pero si eso no es pecado, hijita. Le dijo el padre, de bueno, haciéndose que no era. Ah, pues si no es pecado, perdone. Le dijo la Menchedita. Me acuso, señor, de que soñé con unos locos que, fíjese, le agarraron el bigote a mi papayito y se lo untaron con chicle y mi mamá daba gritos de una cosa que le dicen angustia y yo me embocé en las sábanas y recé un Padre Nuestro de puro miedo. Pero, hijita, si eso no es pecado tampoco. Los sueños son sueños. Ah, pues perdone. Le dijo la Menchedita. Me acuso también de que ando siempre las orejas llenas de un cuento amarillo. Eso sí está muy malo, porque deben lavarse muy bien todos los días con jabón. Pues son tololos de jabón los que me saco. Causa que me unto mucho porque mi mamá me dice que me unte bastante. Caramba, pues casi no es pecado tampoco. Ah, pues perdone. Le dijo la Menchedita y después dijo: Ay, Dios mío, no voy a poder hacer mi primera comunión mañana. Causa que no tengo pecados. ¿Cómo es eso? Pues es que ustedes tienen la culpa porque no le enseñan a uno a hacer pecados. Ay, Virgen Santa, y tan chulo mi vestidito. Y se puso a llorar. Ya ves, hijita, eso sí que es un pecado. Estar acusando así a los mayores y estar dándole importancia a un vestido, eso sí que es pecado. Gracias a Dios que al fin tuve uno para poder comulgar y le prometo que voy a venir sin vestido mañana para no darle importancia y que me quede para ir al cine. Y el cura no aguantó ya la risa y se tiró una gran carcajada. Y como estaba entre el cajón sonó muy gordo y la Menchedita se asustó y salió corriendo y gritando: ¡Ay! ¡El padre se loqueó! ¡Causa que le dije un pecado! ¡Vayan a sacarlo y lo soban! Y se fue el ligeriano para su casa y se acabuche.